¿Qué tal? Es una gran alegría estar con todos ustedes para compartirles el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. El próximo domingo vamos a tener el domingo 15 del tiempo ordinario de este ciclo A. El texto del Evangelio corresponde a San Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23. Le he puesto como título a este comentario: Los granos caídos en tierra buena dieron fruto. Empezamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, al inicio de esta sesión, concédenos la asistencia del Espíritu Santo, de modo que nos ayude a comprender el mensaje del Evangelio que nos comunicas hoy, y danos tu gracia para ponerlo en práctica. Así, daremos testimonio de tu Hijo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hago la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios.
Y ahora continuemos. Explico ahora el contexto literario. Nuestra perícopa se ubica al inicio del discurso en parábolas, que va del versículo 1 al 52 del capítulo 13. Este constituye el eje temático de la sección central del Evangelio mateano, que va del capítulo 11 al 13, marcada por una tensión creciente. La misión de Jesús en Galilea ha provocado incomprensión, rechazo y hostilidad, tanto por parte de los líderes religiosos como de algunas ciudades. El pasaje representa la respuesta creativa de Jesús ante la resistencia acumulada. El lenguaje parabólico no es solo estrategia pedagógica, sino la respuesta al endurecimiento del corazón. La perícopa presenta esta estructura tripartita. El marco narrativo lo tenemos desde el versículo 1 hasta la primera parte del versículo 3. Ahí tenemos la introducción escénica que desplaza la acción desde el espacio doméstico hasta la orilla del mar. El contraste espacial se da entre la casa, ámbito de enseñanza íntima, y el espacio abierto y multitudinario del mar. Esto anticipa la distinción que el pasaje desarrollará entre dos tipos de auditorio: la multitud y los discípulos, que corresponden a su vez a dos modos distintos de recibir la palabra. La segunda parte es la parábola del sembrador, que cubre desde la segunda mitad del versículo 3 hasta el versículo 9. Tenemos ahora la breve parábola articulada en 4 escenarios sucesivos de siembra con resultados contrastantes. El lenguaje es agrícola y concreto, pensado para gente de campo. Los campos semánticos dominantes son los de la siembra y la cosecha. Speiro, que significa sembrar; sperma, que significa semilla o grano; ge, que significa tierra; carpos, que significa fruto. La fórmula final, el que tenga oídos que oiga, del versículo 9, es característica del estilo sapiencial y profético y convierte la parábola en una interpelación abierta. Finalmente, en la tercera parte tenemos el diálogo sobre las parábolas y la alegoría interpretativa. Esto cubre los versículos 10 al 23. La tercera parte de la estructura es una unidad bifásica que incluye la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos sobre el uso del lenguaje parabólico y la explicación alegórica de la parábola del sembrador. El campo semántico dominante se desplaza del registro agrícola al cognitivo espiritual. Siniemi significa comprender, mysterion significa misterio, logos, que significa palabra, y cardia, que significa corazón. Estos son los términos de este campo semántico. La función literaria del pasaje es articular la razón teológica del lenguaje en parábolas como respuesta al endurecimiento de Israel y el privilegio del círculo discipular a recibir explicaciones sobre las enseñanzas del Señor. Ahora explico el contexto teológico. La cristología en el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés y el gran maestro de Israel, que enseña con una autoridad que sobrepasa la de los escribas. Sin embargo, el discurso parabólico introduce un giro significativo en esa dinámica pedagógica. La enseñanza se da mediante imágenes narrativas que exigen escucha activa, un corazón preparado y disposición interior genuina. Este viraje responde a la lógica narrativa del rechazo acumulado en Mateo 11 y 12, donde Jesús ha sido cuestionado, acusado de actuar en nombre de Belzebul y rechazado por los líderes religiosos. El centro teológico del pasaje es la distinción entre dos tipos de destinatarios: los discípulos, a quienes se ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. En el versículo 11 tenemos la expresión en griego, himin dedotai nonai ta misteria tes basileias ton uranon. Y la multitud, que ve sin ver y oye sin entender. Esta distinción obedece a la gramática del corazón endurecido, ya documentada en la tradición profética y sapiencial. La cita de Isaías 6, 9 al 10, introducida en los versículos 14 y 15, aquí en Mateo,
da al fenómeno de la incomprensión una dimensión de cumplimiento escatológico. El endurecimiento del pueblo ante la palabra concreta el cumplimiento de un patrón que Isaías ya había descrito en su tiempo. Por otra parte, la alegoría de los versículos 18 a 23 traslada la imagen agrícola al terreno de la experiencia creyente concreta. El logos tes basileias, la palabra del reino, es la semilla. El corazón humano es el suelo que la recibe. La variedad de terrenos describe con gran precisión psicológica las distintas actitudes ante el anuncio del Evangelio, la impermeabilidad del camino, la superficialidad del terreno pedregoso, el ahogamiento silencioso de los espinos y la acogida fecunda de la tierra buena. El énfasis mateano recae en esta última categoría y en su condición decisiva. Quien oye, comprende y da fruto. Comprender la palabra es condición para la fecundidad evangélica. El enfoque teológico pastoral que Mateo dirige a su comunidad, muy probablemente una comunidad judeocristiana de la Siria del primer siglo, que experimenta tensiones internas y resistencia exterior, es claro. La diversidad de resultados en la misión no invalida la siembra ni cuestiona la calidad de la semilla. El Evangelio no fracasa por su insuficiencia, sino por la calidad del terreno que lo recibe. Ahora paso al comentario. La escena inaugural que tenemos en los versículos 1 a 23 del capítulo 13 de Mateo establece una imagen de gran densidad simbólica. Jesús sale de la casa, se sienta a la orilla del mar y, debido a la gran multitud, elige subir a una barca para enseñar. En el Mediterráneo del siglo I, el maestro que enseña sentado proyecta autoridad. Después tenemos la parábola del sembrador, que va de la segunda mitad del versículo 3 al versículo 9. Es uno de los textos parabólicos más elaborados que conocemos. Su estructura describe 4 tipos de suelo con 4 resultados diferenciados. El primer suelo es el camino endurecido, aquel donde la semilla no entra en absoluto y los pájaros la arrebatan antes de que eche raíz. El segundo, el terreno pedregoso, permite una germinación inicial, pero carece de profundidad. La planta surge rápido, pero se marchita pronto, ya que es incapaz de soportar el calor del sol debido a su falta de raíces. El tercero, los espinos, ilustra la sofocación gradual de lo que comienza a crecer. La planta existe, pero las preocupaciones externas la asfixian. El cuarto, la tierra buena, produce fruto abundante, 100 por 1, 60 y 30. Esta gradación indica la variedad de la fecundidad dentro de una misma disposición generosa. Luego, en los versículos 10 a 17, tenemos el diálogo con los discípulos. Es la sección teológicamente más densa del pasaje. La pregunta, ¿por qué les hablas en parábolas?, obtiene una respuesta que distingue entre 2 experiencias distintas frente a la palabra. A los discípulos se les ha dado a conocer los misterios del reino, a los demás no. Esta asimetría se basa en la lógica teológica del don y de la apertura interior. La sentencia del versículo 12 que dice, al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará, expresa la dinámica espiritual de la escucha receptiva. Quien se dispone a recibir, crece. Quien cierra el corazón, pierde incluso lo poco que tiene. La cita de Isaías 6, versículos 9 al 10, que aparece en los versículos 14 y 15 de nuestro pasaje, sitúa la incomprensión de la multitud dentro de la historia larga y dolorosa de Israel ante la palabra. Isaías había experimentado algo análogo, una palabra proclamada ante un pueblo que no quería convertirse ni salvarse. Mateo aplica esta profecía al presente histórico de la misión de Jesús. La resistencia a la palabra es el cumplimiento de un patrón previsto en la Escritura. Los discípulos son dichosos, makarioi en texto griego, porque sus ojos ven y sus oídos oyen.
La bienaventuranza del discípulo es la de quien ha sido alcanzado por la gracia de la comprensión, de quien pertenece a la generación que profetas y justos de Israel anhelaron sin llegar a ver. La alegoría de los versículos 18 a 23 traduce la imagen agrícola al lenguaje de la experiencia creyente. La semilla es la palabra del reino, hologos tes basileias. El camino representa a quien oye sin entender y es despojado fácilmente de lo que ha recibido. La acción del adversario, en griego poneros, es posible justo allí donde la palabra no ha penetrado en la comprensión. El terreno pedregoso representa la recepción entusiasta pero superficial. La palabra se recibe con alegría, pero sin raíces. Ante la tribulación o la persecución por causa de la palabra, todo se desmorona. Los espinos representan la sofocación progresiva por las preocupaciones de la vida. Hai merimnai tu aionos. Y la seducción de las riquezas. He agape tu plutu. Una amenaza en cualquier contexto socioeconómico donde la abundancia relativa convive con la urgencia de la fe. Finalmente, la tierra buena es la imagen de quien recibe la palabra, la comprende, hos de carpoforei kai poiei, y la hace fructificar. La pericopa es, a la vez, un diagnóstico de los obstáculos que enfrenta la palabra en el corazón humano y una afirmación de que la siembra no se da en vano. Donde el terreno es bueno, la cosecha desborda toda expectativa. Ahora les comparto las enseñanzas que nos deja este texto. Enseñanzas para la vida. Primera enseñanza, la palabra de Dios pide terreno preparado, no terreno perfecto. La parábola del sembrador narra la historia de un terreno. Jesús no cuestiona la bondad de la palabra del reino, pues ella es siempre fecunda, sino que invita a examinar el corazón que la recibe. La enseñanza espiritual fundamental es que la vida cristiana no consiste en oír pasivamente la palabra de Dios, sino en cultivar activamente un corazón dispuesto a dejarla arraigar en uno mismo. Esto exige echar raíces en la oración cotidiana, en la vida sacramental y en el ejercicio de la caridad, de modo que cuando lleguen las tribulaciones, la planta no se marchite, sino que soporte el peso del sol y siga creciendo hasta dar fruto. Segunda enseñanza, las preocupaciones y las riquezas pueden sofocar lo que el espíritu quiere hacer crecer. La imagen de los espinos representa el terreno que permite el inicio y después lo ahoga lentamente. Las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas se pueden ir instalando lentamente en la interioridad, reclamando cada vez más espacio interior, hasta dejar sin aire a la semilla de la palabra divina que comenzaba a crecer. El creyente necesita discernir qué ocupa el centro de su corazón. Si ese centro lo ocupan el afán de acumulación, el miedo económico al futuro o la ansiedad por los bienes materiales, la palabra de Dios queda relegada a los márgenes de la existencia y pierde toda su capacidad transformadora. Solo quien mantiene libre ese centro interior puede crecer. Tercera enseñanza, comprender la palabra es la condición para dar fruto. El versículo 23 vincula la comprensión y el fruto. La tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Para Mateo, la escucha superficial sin comprensión no produce transformación duradera. Esta enseñanza nos invita a tomarnos en serio la formación bíblica, la meditación orante de la Escritura, que es la lección divina, y la reflexión comunitaria sobre la palabra de Dios. No basta con haber oído el Evangelio cuando éramos niños, ni durante la celebración dominical. La palabra exige ser comprendida en profundidad, interiorizada con perseverancia y aplicada a la vida concreta de cada día. La bienaventuranza del discípulo es la de quien, escuchando la palabra, la entiende y da fruto abundante para el reino de los cielos. Y ahora realizamos la oración final. Señor Dios,
que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.